Ya se lo sabe, joven. ¿Quién controla a quienes nos gobiernan? ¿Quién vigila a quienes imparten justicia? ¿Cuánto influye en tu vida la percepción de la vida de otros? Bienvenidos a Revisión de Rutina. Pondremos bajo la lupa lo que otros prefieren dejar en la sombra. Cuestionamos discursos, desmenuzamos reformas y visibilizamos los problemas de las comunidades digitales. ¿Por qué se ha perdido la fe en la impartición de justicia en México? Participar es entender, preguntar, señalar, exigir. Revisión de Rutina. Démosle a cada uno lo que le corresponde. Hola amigos y amigas de Revisión de Rutina. Estamos de manteles largos el día de hoy porque estamos en primera grabando nuestro episodio 8, Ale. Lo logramos, Carlos. Ya después de tanto tiempo sí. Que a veces pensábamos que nuestros episodios iban a durar 15 minutos, pero no, honestamente ha sido un trabajo que le hemos echado muchas ganas, mucha pasión, mucho corazón, porque yo en lo personal, lo repito y lo reitero cada episodio, traigo el objetivo y la visión y la vocación de informarles a todos ustedes sobre lo que está pasando, cómo utilizar las mejores herramientas y cómo que este episodio, este podcast les funcione en la vida cotidiana. Que sea un referente. Que sean referentes. Que sea un referente de consulta, que te sientas con la seguridad de que lo que se comenta aquí tiene toda la certeza de que nos informamos, de que lo estudiamos, de que buscamos grandes expertos que nos expliquen qué está pasando y cómo. Creo yo que esa es la parte donde estamos muy comprometidos, ¿no? Así es. Y justo con este compromiso que tenemos, hoy estamos de manteles largos, lo reitero, nos acompaña Eurídice Paredes Jaramillo. Eurídice, muchas gracias por estar aquí. Al contrario. De una breve síntesis curricular de su amplio experiencia que ha pasado por este tema tan importante que es la protección de niñas, niños y adolescentes. Ella es licenciada en Derecho con un posgrado de especialidad en Derecho por la Familia. Tiene una maestría en Prevención de Abuso Sexual Infantil. Actualmente es presidenta de la Asociación Nacional de Procuradores y Exprocuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Dentro de su larga experiencia laboral, pues ha estado en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de la Familia en Puerto Vallarta, también en Zapopan, también jefe de Alianza Interinstitucional con el DIF Jalisco. Pues yo creo que siempre metida en este tema de la asistencia social, ¿no? Así es, ya más de 20 años trabajando en estos temas de niñas, niños y adolescentes, siempre con un enfoque de restitución de derechos. Y bueno, pues ha sido una carrera interesante, no nada más a nivel estado, sino en algunos de los municipios más grandes. Y pues eso nos ha dado la oportunidad de entender un poquito más cómo hemos ido avanzando en este tema y todas las necesidades que siguen sin estar debidamente atendidas. Claro, y es que, salvo su mejor opinión, creo yo que la cultura ha evolucionado muy rápido. Uh-huh. El acceso a la tecnología ha evolucionado muy rápido. Ya incluso nosotros que estamos metidos en todo este tema de la comunicación, relaciones públicas, resolver cómo transmitir tanta información, estamos obligados, porque ya de una manera con estudios en tecnología y demás te dicen, tú tienes que hacer una información, un video de 15 segundos, 30 segundos para que esa información se logre quedar, tenga retención. Entonces imagínense, 15 segundos tienes tú que comunicar algo para que la gente se quede. Entonces volvemos al punto, evoluciona la tecnología, evoluciona la cultura, pero las instituciones, la protección, la ley, evoluciona a la misma medida, evoluciona así de rápido. Tenemos un grupo muy vulnerable, que yo en lo personal, episodio tras episodio, les comentaba a este par de compañeras que yo decía, la niñez, hay que proteger la niñez, la tenemos muy descuidada, tenemos que ver qué está pasando, la salud mental, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué opinas, Ale? Pues que la verdad es que como lo decimos, sí, la infancia se ha visto muy afectada porque hemos evolucionado en toda la apertura de la comunicación, pero no nos hemos preocupado por blindar esa parte. Es decir, no hemos dejado a los niños ser niños. Es impresionante ver ahora a las niñas de 9 y 12 años yendo a buscar skincare a las tiendas. Es brutal. Mi hija tiene 6 años y muere por pintarse las uñas. Eso te está hablando de cómo ahora dejan de ser niños a una edad exageradamente temprana y que quizás los papás en esta permisividad, en este
tratando de ser positivos y tratando de no decir que no a todo, de no poner límites, los estamos llevando a una evolución que todavía no les toca. Sí. O sea, el no se ha vuelto el enemigo de los papás, pero lo que no hemos terminado de entender es que los límites sanos hacen sociedades sanas. Ujú. Y por eso estamos fracturados, porque como lo decíamos hace poco, fíjate, publican, la política hoy se maneja como en TikTok. Publican un tema en redes sociales y entonces llega la efervescencia, llega el pico y luego baja y se acabó el tema. Ujú. Y queremos educar igual, Carlos. Y entonces, no, el tema no es así. Por eso necesitamos conocer el trabajo de grandes expertos que realmente saben lo que los papás no sabemos y desconocemos, porque por eso viene el abuso. Por eso no nos enteramos, por querer ser parte de esta cultura que dice a todo que sí, en un afán de yo no quiero ser el enemigo de mi hijo. Decir que no es ser enemigo, Claro. es proteger. Eso es poner límites. Claro. Y justo eso es lo que queremos que nos platiques, Eury, que nos digas primero cómo estamos, por ejemplo, la niñez, qué tan importante es cuidarla, qué tan vulnerable es. Yo siempre he creído y les he dicho a mi esposa, a mi familia, a los amigos, a todos aquellos que tienen niños pequeños, yo creo que protegerlas es ponerlas bajo un cristal, en un cristal, porque su inocencia, o sea, la palabra inocencia en una niñez debe de ser protegida a capa y espada, ¿me explico? Porque bien lo dices, empezamos nosotros como adultos, a lo mejor voluntario o involuntariamente, a pervertir estas mentes a través de la música, a través de las redes sociales, a través de que estamos tan apurados que queremos resolver lo de la oficina y sabes que toma el celular y ahí entretente 1, 2, 3, 4 horas. Y es donde empezamos a cometer errores. Pero ¿cómo estamos en tema de niñez? Bueno, creo que valdría la pena hacer un breve recuento. Ujú. Acaban de tocar un punto importante, ¿no? Hace 20 años no nos imaginábamos el gran reto que iban a implicar las redes en todo esto, desde el cómo nos informamos hasta cómo están ellos permeando en los niños. Porque ahora cualquier persona de cualquier estrato tiene acceso a redes a través de los celulares y eso también abarca a las niñas y los niños, y tú lo acabas de comentar ahorita. Con tal de que el niño no nos esté molestando en la reunión con los amigos, en una comida, entonces pues le pasas el celular, te distraes y bueno, hay innumerables juegos infantiles Ujú. en donde los niños acceden a ellos y bueno, son enganchados por este grupo de delincuentes y bueno, eso hace que las niñas, los niños y los adolescentes sean cautivos, ¿no? Desde un enganchamiento para imágenes que los violentan hasta captación de adolescentes con fines de otra índole. Entonces, la carrera contra las plataformas y las redes, contra lo que las instituciones gubernamentales están haciendo, creo que está muy dispareja y estamos perdiendo el foco, ¿no? Por engancharnos en estos temas políticos y electorales y el mundial y todo esto que nos llena las redes, que está bien, pero estamos perdiendo el foco de lo realmente importante. Les mencionaba, yo tengo más de 20 años en estos temas y de hace 10 lo que no se hizo en esa época, lo que no hicimos, ahora lo estamos lamentando y lo que no hagamos ahorita se nos va a ir complicando cada vez más. Las cifras son escandalosas. En temas de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes estamos en una alerta importante que hay que tomar en cuenta. Hace muchos años sucedió un hecho lamentable en Vallarta en el 2002 con el caso de Thomas White y bueno, eso prendió las alarmas, puso a Vallarta en el foco mundial sobre este personaje que violentaba a menores de edad. Finalmente se hicieron una serie de acciones muy positivas, hubo organismos internacionales que trabajaron en armar proyectos y programas específicos para el puerto y se logró involucrar a todos los organismos municipales para prevenir y atender. Ok.
Porque siempre nos vamos con el enfoque de prevención, que es fundamental, creo que es importantísimo. Sin embargo, todos los días suceden casos y ese es en mi opinión, ese es el gran talón de Aquiles. No tenemos estructuras para atender casos concretos. Sí existen instituciones de atención como es la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, muy débil por cierto, la Fiscalía con sus áreas especializadas, pero especializadas me refiero a la persecución del delito. Ujú. Pero en temas de atención, pensemos nada más. Identificamos a una víctima, en lo inmediato interviene el primer respondiente, que Ujú. puede ser policía municipal, estatal, y lo primero que se hace es llévenlo a declarar. No sabemos el impacto de la víctima que tenga que narrar su violencia. Los lugares no están hechos para que los niños declaren. Exacto. Los adultos, aun cuando somos abogados, cuando tenemos maestrías, pues no podemos hacer un abordaje correcto. Entonces tenemos que ser muy claros en que la víctima no necesariamente tiene que declarar en lo inmediato. Entonces esos espacios y esos profesionistas no los tenemos. Sí hay ciertas áreas y van a salir instituciones a decir, no, sí los tenemos. Yo trabajé en esas instituciones, sí hay espacios, pero carecemos de personal y de perfiles adecuados. Entonces, esos puntos vulnerables hacen que al momento de querer integrar una carpeta de investigación tengamos esos puntos débiles de tal suerte que al momento que se judicializa una carpeta de investigación, por eso se nos caen los asuntos cuando pasan al juez de control. Ya. Y entonces luego tenemos estas reparaciones del daño que son infames, en donde tú tienes un niña violentada de 5 años, digo, no me quiero meter en detalles, pero se llega a judicializar y entonces se llega al tema ese de la reparación del daño, del juicio abreviado, en donde se le dan cantidades ínfimas a los familiares de la víctima para lograr que el agresor salga de su encarcelamiento. Y entonces, bueno, les platico la línea del tiempo y les doy un dato importante. Creo que eso es importante porque yo puedo decir 1000 cosas, pero los números son fríos. Claro. En Jalisco tenemos más o menos 13,000 personas privadas de la libertad dentro de los 13 centros de reclusión que hay en el estado. Ujú. De estas 13,000 tenemos más o menos 1,300 personas privadas de la libertad que están relacionados con asuntos de violencia sexual. El 10% de la población. Más o menos. Y de esos 1,300 continuamente están saliendo. Ujú. Así como entran, prácticamente salen la mitad o más. Hay cifras que en un momento se las doy, en donde justamente por esa carpeta, por ese proceso tan endeble, salen. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a las personas? Que no confían, que las autoridades no hacen su trabajo, porque al final de cuentas las víctimas ni son abogados, ni son psicólogos, ni son nada, y entonces dicen, pues, ¿qué justicia voy a recibir? ¿5,000 pesos? ¿Eso les va a resolver el agravio que sufrieron? Pues no. Entonces creo que tenemos que mejorar esos sistemas de protección desde los municipios, el estado y todas las instituciones. Pero estas capacitaciones tienen que ser a través de instituciones serias y profesionales. Porque ahora resulta que todo el mundo es especialista porque hicieron, con todo el respeto del mundo, hicieron un diplomado o traen el tema de moda, y creo que es importante. Si vamos a capacitar, por ejemplo, a las corporaciones policíacas, o me traigo una organización de la sociedad civil que tenga las cartas credenciales y los profesionistas adecuados para capacitarlos, o me traigo corporaciones internacionales que ayuden a contribuir a que el trabajo en el campo sea de tal profesionalismo que al momento de aportar la información a las carpetas sea suficientemente contundente para que no nos pase lo que nos está sucediendo. Entonces lo que quiero yo entender es que en Jalisco estamos improvisando en el tema. Sí se cuenta con la carpeta, sí se tiene la integración, etcétera, etcétera, pero llega un punto en donde no se le da la seriedad o la importancia que debiera. Mira, te lo platico. Sí hay instituciones
que atienden a las infancias, como es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a su vez estas procuradurías también hay en los municipios, en toda la zona metropolitana ya tienen las delegaciones. Desde mi opinión no debieran ser llamadas delegaciones, pero bueno. Y estas instituciones son las que representan a estos niños, pero ahora la pregunta es, ¿cuántos, se les llama agentes de representación, tienen para participar en esos procesos? Debe de haber 4 o 5 agentes para todas las carpetas. Bueno, pues es que es inhumano que tú hagas una intervención de horas. Seria, profunda. Sí. Y esto es en materia penal y en materia familiar. En materia familiar tenemos 4 o 5 agentes de representación para 17 juzgados familiares, con audiencias, con diligencias. Entonces, es complicadísimo. Yo les doy un dato duro. Jalisco tiene no más de 40 millones de pesos a la Procuraduría de Protección, porque luego ahí viene la trampa, para su ejercicio presupuestal anual. ¿Saben cuántos tiene la Procuraduría de Protección de Guanajuato? Casi 160 millones de pesos. Y tiene su policía de proximidad y la procuradora se siente en el gabinete con la gobernadora a tomar decisiones de Estado. Eso es lo que necesitamos. Procuradurías autónomas y fortalecidas. Fortalecidas no nada más que te sientes a la mesa, no. Que tengas un presupuesto, que tengas personal y que tengas perfiles. De lo contrario, en mi opinión, es simulación. Porque hacemos como que hacemos y los datos ahí están y son cifras oficiales. Estamos fallando. Entonces, los sistemas de protección nos piden profesionalización y fortalecimiento. No, y vaya tema en el que estamos fallando, porque estamos hablando de la infancia, ¿sí me explico? Y eso es lo que a mí me desespera y hasta cierto punto me frustra, porque no es cualquier cosa en lo que se está fallando. De por sí la cultura de México evoluciona de tal manera en que ya no existen parejas que visualicen una familia completa, sino ya ahorita la mercadotecnia, los inmuebles, etcétera, está visualizando una pareja y se terminó. Sin reproducción, quizá una mascota o su perrijo, ¿no? Pues eso es totalmente respetable y demás. Pero a lo que voy es, la evolución, no sé, a lo mejor hablando de una manera muy ilusa, dentro de 20, 30 años, pues ya va a ser rara las familias que quieran realmente tener un hijo. Y si ahorita los que ya tenemos y los que están pequeños y los que les estamos fallando, o sea, no, es ahí donde yo digo, no, ¿cómo puede ser posible que tengamos nosotros una visión totalmente distinta a proteger la niñez, a darles toda esta seguridad, todo este entorno sano? Subiste el otro día en tu estado de WhatsApp una imagen que me pareció fabulosa, que me encantó, que dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a sentirse seguros sin importar dónde estén ni a dónde van. ¿Realmente tú tienes esa confianza de dejar a tu hija en el parque, tú sentarte y que se divierta? Yo tampoco la tengo. No, bueno, ni los adultos estamos tan seguros. Es que es un atropello social. Es un atropello social que ha llevado a los niños a no ser niños y a los adultos mayores a ser un estorbo. O sea, socialmente estamos en la media de la vida donde ya lo que decíamos, la vivienda, por ejemplo, que está diseñada para una persona, máximo 2. La intolerancia de que, por ejemplo, puedes llegar a un restaurante donde te aceptan que lleves a la mascota, pero pobre de ti donde llore tu hijo o se le caiga el plato, ¿no? O el adulto mayor se tropiece. Porque entonces estamos en esta evolución, no evolución, porque evolucionar es involucrar a todos, es hacer y participar de todos. Y queremos entonces que los niños sean perfectos como muebles y que los adultos mayores no se enfermen, no funcionen, no hablen, no opinen, para que entonces el mundo funcione en la edad productiva, de donde tú como joven te tienes que enterar de cosas interesantes. Las nuevas leyes, las nuevas cuestiones que consideras que no te enteras para no estresarte. Y estamos siendo tan light, estamos dejando a los indefensos expuestos. Tan es así que no construimos las estructuras. No les damos dientes, politizamos esa parte porque, a ver, capacitamos a los funcionarios. En mi experiencia, yo les voy a decir lo que yo viví.
En mi experiencia, en algunos sexenios capacitamos y tenemos ministerios públicos especializados, personal especializado, pero llega un cambio de gobierno con cambio de color y ¿qué crees? Esas gentes que son especializadas, súper valiosas, se van. Sí. Entonces, ¿dónde está la garantía? ¿Dónde está la garantía social? ¿Dónde sustentas? Mira, yo creo que también como ciudadanos hay que reconocer que de pronto o no nos queremos comprometer o nos equivocamos en las decisiones que tomamos. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento de las elecciones decimos, pues ahora voy a votar por porque es mi amigo, pero los amigos también, amigos entre comillas, que va a ser diputado o la diputada, yo los invito a que revisemos cuál es la eficiencia de las propuestas de las y los diputados que nos representan Claro. en los Exacto. distritos. ¿Por qué razón? Porque pues ahí van y repitieron y sienten que son intocables. Perdón, nos han quedado a deber. A mí no me Muchísimo. garantiza Mucho. en nada que la mayoría de las congresistas sean mujeres. Son seres humanos con capacidades igual que los hombres. Para mí eso, y soy mujer y soy feminista, pero también entendamos algo. Necesitamos gente capaz, competente y comprometida. Yo los invito a que revisemos cuáles han sido las propuestas legislativas en materia de infancia y adolescencia. Porque puedes proponer 100 cosas. ¿Cuántas han pasado y cuántas verdaderamente son útiles? Está ahorita de moda la propuesta que acaban de realizar en el Congreso sobre la tipificación del delito de reclutamiento de adolescentes. Esa propuesta la realizó desde la legislación anterior la exdiputada ahora Hortensia Noroña. Extraordinaria, hizo unos foros buenísimos, pero pues por temas políticos ahí quedó. Se quedó. Ahí quedó. Pero ahora la vamos a rescatar. Digo, qué bueno, ¿no? Que se legisle quien sea y que lo hagan bien. Pero yo platiqué con un magistrado y me dice, híjole, ojalá y nos inviten a las que sabemos Claro. cómo Integrar. cómo Ujú. va a funcionar esto. De lo contrario, pues va a ser un instrumento en letra muerta, porque Letra muerta. lo sencillo es legislar Ujú. con sus asesores, pero a ver, ahora llevémoslo a la cancha. Ese instrumento va a ser para el juzgador y el juzgador va a decir, tengo elementos, no los tengo, y todas las vicisitudes que van a ocurrir y lo complicado que va a ser demostrar eso, ¿no? Por supuesto. De hecho, es interesante y es muy bueno porque está participando UNICEF. Nada más que no caigamos en esta cuestión de pues está de moda, hay que legislar. Sí, pero hay que invitar a los expertos. No abrir las mesas de diálogo así, que a mí ya me pasó en muchas ocasiones, tengo muchos años en esto, te invitan a las mesas, haces tu propuesta y te sientes tomada en cuenta. ¿Y sabes qué pasa con esas ideas que pones sobre la mesa? A ver, licenciada, aquí la vamos a guardar. Y al final de cuentas dices, ni siquiera en la exposición de motivos encuentras tu planteamiento. Y el error es que nunca toman en cuenta a los municipios. Ujú. Se legisla en el centro, tienen que salir a los municipios. Si realmente queremos hacer una iniciativa integral, tomen en cuenta los municipios. Claro. Invítenlos o vayan ustedes a la zona Altos Norte, que es una zona complicada, que colindamos con estados que compartimos la misma problemática. Vamos tomando en consideración líneas de acción que a lo mejor en el escritorio no se alcanzan a ver. Ujú. La idea es muy buena y me parece genial, pero creo que tendríamos que ser más integrales. Yo siempre propuse cuando estuve trabajando en municipios, tómenos en cuenta. Porque no es lo mismo legislar en el centro que vivir en Vallarta, Sí, con claro. todo lo que implica, o en Chapala. Porque todo el mundo trae el tema de que los municipios con mayor índice de violencia sexual son Vallarta, Chapala y zona metropolitana. Pues, ¿qué creen? Que hay otros que en el radar los tienen. ¿Habían escuchado ustedes que teníamos uno de los índices más altos de violencia sexual en Zacualco de Torres, No. en Ejutla? Wow. No, jamás me Bueno, lo imaginé. y son cifras oficiales. Ujú. ¿Por qué no los vamos a tomar en cuenta? Porque no están en el mapa de qué o de quién, ¿no? Y son niños que ahí están y que seguramente las instituciones locales no están funcionando debidamente. ¿Y por qué no vamos a hacer un acompañamiento y hacer un fortalecimiento? ¿No?
¿Qué pasa con el turismo sexual? ¿Qué pasa con el turismo religioso? Está terrible que incluso hasta exista una palabra que se denomine turismo sexual. O sea, imagínense hasta dónde hemos llegado, que dentro de una sociedad exista un término que se denomine turismo sexual. Ahora bien, ¿qué clase de capacitaciones está recibiendo las instituciones públicas de parte de asociaciones que probablemente son bien intencionadas? No lo dudo, el tema siempre hay que ponerlo sobre la mesa, pero hasta para ayudar hay que saber cómo tenemos que Exactamente, ayudar. hay que organizarse. Porque a lo mejor yo quiero ayudar en algo, pero no tengo la capacidad y entonces debo cederle el espacio a quien sí. Ustedes se los pongo sobre la mesa. ¿Qué sería más útil a los organismos públicos que necesitan una intervención en el campo? ¿Una plática o que venga el FBI a capacitarlos? Sin lugar a dudas, ¿no? 1000 veces. Ahorita lo que necesitamos es operatividad e inmediatez. Y nuestros dos ejes más importantes de los sistemas de protección es protección y restitución de derechos. Y la restitución de derechos viene acompañada con educación, con salud emocional, con analizar las causas estructurales, pero no de membrete. Si yo detengo a una persona por haber agredido a un menor de edad, a los 6 meses sale y lo regreso a su colonia, ¿qué va a pasar? Lo mismo, Pues claro. Exacto. o peor, porque ya va a salir más enojado, más enojada, burlándose, amenazando a las víctimas. Entonces, Empoderado. estamos creando, además de que le estamos dando vueltas al asunto, estamos creando áreas de mucho más riesgo y siempre suceden en donde mismo. Me gusta mucho mi municipio de Zapopan y soy tapatía por nacimiento, pero tenemos 2 de los municipios que tienen los índices más altos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Entonces, las buenas intenciones de tener espacios públicos de esparcimiento son geniales. Tenemos que ir al siguiente nivel. A propósito de los informes, vamos al siguiente paso. ¿Qué necesitamos? Atención, que es el gran talón de Aquiles. Vayan a todas las instituciones, el tema de atención y seguimiento. Y vamos a ver el seguimiento que nos representa. Pero, a ver, estamos hablando de atención y seguimiento, pero sería... Yo sé que ahorita la mayoría de las veces es ahogado el niño a tapar el pozo, pero el tema de la prevención... La prevención es fundamental y para eso hay en 1000 cantidad de recursos y todas las instituciones en la misma Secretaría de Seguridad tienen sus áreas de prevención del delito. Sí, pero tienen 15 gentes para todo el estado. Pues Para 125 municipios. Sí, claro. Es inaceptable. ¿Y qué pasa? Claro, dan buenas charlas, dan buenas ideas y es importantísimo la prevención, pero la prevención siempre va a haber acciones o presupuestos y hay organismos internacionales que muy amablemente participan. Pero el tema de la atención, en este momento que estamos platicando, están ocurriendo violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. ¿Qué pasa con esa atención? Necesitamos organismos, áreas, unidades especializadas de atención. Eso es fundamental. Perdón, Eli, según las estadísticas que ya ahorita deben de ser claras, familiares, personas cercanas son los más recurrentes en cuanto a este tipo de delitos. ¿Nos puedes platicar más o menos de esto? Sí, mira, en materia de violencia sexual, y vamos a hablar de todas las gamas, evidentemente las personas que tienen más proximidad con los menores de edad, que son familiares o amigos, llámense hermanos, papás, tíos, abuelos, primos, son quienes cometen estos agravios en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, el tema de prevención tiene que ver con la información. Información es poder y la información tiene que ver con cuáles son estos indicadores, ¿no? Si tú tienes una mamá que trabaja 10 horas al día y tiene que dejar encargada a su hijito o hijita de 5 años y lo deja encargado con el familiar, O el vecino. pues es muy probable que puedan ocurrir algunos ilícitos. No estoy diciendo que es generalizado, pero de acuerdo a las cifras oficiales que son identificadas,
estas agresiones vienen de gente muy, muy cercana. Muy cercana. Ahora, esto, y tenemos cifras alarmantes de organismos internacionales, sin embargo, son las que están identificadas. Imaginemos las que no están identificadas. Y si nos vamos al ámbito educativo, la Secretaría de Educación tiene una gran deuda también. Claro. Porque en los planteles educativos es donde también ocurren estos eventos, ¿no? Y las escuelas es una gran fuente de información en donde nosotros podemos captar estos asuntos. La Secretaría de Educación, por cierto, en mayo de este año, conjuntamente con la Secretaría de la Mujer, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, trabajaron en conjunto para sacar unos lineamientos para atención y prevención de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Son lineamientos que son útiles. Todo lo que sea información es muy, muy útil. Sin embargo, al momento que lo tenemos que bajar a los estados es en donde nos damos cuenta, bueno, cuál es la ruta crítica para la detección de casos, ¿no? Y el problema viene en que las escuelas pues no tienen áreas especializadas para atender estos asuntos. Pueden tener áreas jurídicas para asuntos administrativos de los maestros, pero un área particular para atender a estas víctimas no la tienen. Entonces, ¿qué pasa? Redactan un oficio de una cuartilla, la indicación es pásese a la Procuraduría de Niñas y Niños con muchas fallas en la redacción. Entonces la Procuraduría, ¿qué es lo que hace? Presenta la denuncia y la Fiscalía dice, oye, me faltan circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué hago? Y entonces compleméntame la información. Cuando todo esto sucede, ¿cuántos meses creen que pasaron? ¿Ustedes creen que la víctima va a querer ir a declarar otra vez lo ocurrido cuando a lo mejor le sigue sucediendo? Entonces ahí ya perdimos meses de oportunidad. ¿Qué pasaría si la Secretaría de Educación tuviera áreas especializadas de estas unidades que yo hablé en la Conferencia Nacional de Procuradores, en donde tengamos perfiles adecuados, que no necesariamente es vas y declaras ahorita? ¿Cómo sabes si el agresor está en la misma casa? Pues ¿cómo la voy a mandar a declarar para regresarla a su lugar? No. Por eso son áreas especializadas, porque se tiene que hacer un trabajo de manera conjunta con la Procuraduría de Protección, con la Fiscalía, y hay herramientas jurídicas interesantísimas que ahorita les platico. Entonces, si no tenemos un área especializada, si no tenemos profesionistas especializados en todos los niveles, ¿qué pasa con las víctimas? Simplemente deciden no denunciar y siguen siendo víctimas de sus agresores. Claro. Digo que es parte de lo que nosotros reflexionábamos en episodios anteriores. O sea, la justicia, el acceso a la justicia se vuelve muy frustrante, muy cansado. Yo en lo personal ya tuve un tema en donde tuve que ir a una denuncia. Me tardé toda la noche porque me habían robado un vehículo, esperando a que el MP nos diera mando y conducción durante 3 horas. Ya estando ahí eran otras 6 horas para esperar. ¿Sí me explico? Entonces, lo cual, si yo, porque tenía interés en algo que incluso hasta es material, no quiero pensar una persona en donde a su hijo le están transgrediendo, la están violentando, pues la frustración que se debe de sentir, y espero nunca sentirlo. Pero ¿cómo está la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco? O sea, sé que nos queda de ver, sé que hay muchas cosas por echarle para adelante. Incluso hasta me atrevería, y lo platicamos en el episodio pasado, a comparar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Que está ahí, que es una figura autónoma, que en teoría debería defender derechos humanos, que sus expedientes ni sus resoluciones son vinculatorias, que como lo mencionaba Rafa, son llamados a misa. ¿Así está la Procuraduría? Quisiera decir que no, pero pues sí. Miren, yo a la Procuraduría, por obvias razones, le tengo mucho aprecio, no de corazón, sino institucional, porque creo que es un ente que es el garante en la defensa de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, llegue quien llegue, si no le dotan de herramientas para hacer su trabajo, pues va a seguirnos quedando a deber. Yo fui procuradora y desde luego que haces lo que puedes con lo que tienes,
pero no se trata de eso, porque eso es como las elecciones, votes por el menos peor, pues no. No. O sea, Lo O hemos por el venido más popular. diciendo. Y que no necesariamente el popular es el preparado, que es también lo que venimos diciendo. Pero es entonces, cultural. sí, pero pasa esto, ¿no? La Procuraduría de Niñas y Niños depende administrativamente del sistema DIF Jalisco. Ujú. Entonces, para tú poder ejercer el presupuesto, tiene que pasar por todos los filtros, llegar a DIF Jalisco y después te dan tu presupuesto. Entonces tú dependes de un ente que te tiene que autorizar, que te tiene que filtrar gastos, decisiones. Y no es que uno se quiera ir por la libre, es que un ente jurídico no puede depender de un ente asistencial. Totalmente. El DIF es asistencial y hace su labor muy buena, y creo que la debe de seguir haciendo, pero la Procuraduría a veces debe de tomar decisiones duras y debe de tomar decisiones jurídicas, porque además tiene obligaciones que si no cumple, ahí sí la Procuradora tiene una responsabilidad tremenda. Entonces, si tiene un presupuesto tan raquítico, si tiene un personal tan reducido, pues obviamente su eficiencia terminal va a ser muy modesta y siempre nos va a quedar a deber. Y yo tengo amistades en la Procuraduría y de verdad los felicito por el trabajo que hacen, porque de veras hacen lo que pueden, pero no se trata de eso. El gran reto está, a ver, señoras y señores congresistas, ¿realmente les interesa el tema de infancia? Éntrenle a analizar con toda la conciencia el tema de presupuestal que le están derivando a la Procuraduría. Y el siguiente trabajo legislativo que debe de haber es la autonomía del DIF. No es un tema de me gusta o no me gusta, seamos sinceros. Si tú tienes una herramienta sin un brazo, pues tu respuesta va a ser limitada. Si tú le dotas de todas las herramientas, bueno, vas a tener una Procuraduría que atiende temas inmediatos, que tiene un presupuesto. A la Procuraduría a veces le toca resolver asuntos que tienen que ver con salud, con educación, con migrantes, que hay que trabajar en temas de traslados o de repatriaciones. Tiene un montón de asuntos que simplemente ir a la penal, el costo que implica en recursos humanos, técnicos y económicos. Uh-huh. Y si de repente tienes que ir 10 veces porque así te lo demandan los asuntos, y si ya te saliste del presupuesto, entonces ya estamos en problemas. O si tienes que ir a supervisar un caso a algún municipio que no tenga delegación municipal, Otro problema. a Huejuquilla el Alto, que son 10 horas de camino, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, son detallitos que les pongo sobre la mesa, que si no hay un compromiso real en el Congreso, analizar el plan de gobernanza presupuestalmente hablando, con ejes muy claros, vamos a seguir hablando de lo mismo, y la Procuraduría en Jalisco pues ya cumplió sus añitos aquí, y bueno, creo que es momento de que ahora este nuevo gobierno pueda analizar con detenimiento. Yo espero que sí se pueda lograr. Hay personas muy comprometidas con el tema, pero bueno, esperemos que sí puedan ellos dotar a la Procuraduría de herramientas suficientes. Y ahí están los ejemplos, Guanajuato, Colima y Coahuila son procuradurías autónomas y funcionan muy bien. Entonces no es un invento que se nos ocurra porque está de moda, no. Hay resistencia, sí, pero es indispensable. Ya la Procuraduría creció como muchos organismos, ya se desarrolló, ya creció, ya le toca enfrentarse a esta autonomía con todo lo que eso implica. De lo contrario, pues va a ser es más, en el organigrama, la Procuraduría está como dirección del DIF o subdirección. No puede ser. Entonces, creo que desde ahí estamos mal. Hay que darle seriedad a lo que realmente requiere de seriedad. Y es que es ahí donde yo y me gusta hacer bilis con eso. Porque en el Congreso hicieron circo, maroma y teatro por la ley Pedro, que era una ley de protección animal. Insisto y no minimizo el tema de la protección animal, sí lo requiere y demás, pero hay prioridades en esta agenda legislativa. Otro de las críticas que nosotros hacíamos al Congreso es que sacamos el top 10
de quiénes eran los que menos iban o que solamente mandaban a sus representantes. Y buenísimo. Y aparte con su sueldo nada despreciable, con sus asesores nada despreciables, en donde no han presentado iniciativas, y honestamente esa gran culpa también es de nosotros, justo por lo que mencionábamos, porque nosotros nos enfocamos en que, es que ella porque está guapa, es que él porque qué copetazo, y es que él porque tiene 100,000 seguidores, y es que él porque es tendencia. No, así no se deben de elegir a nuestros representantes, y por eso caemos en estos errores, en donde ya cuando realmente estamos afectados en temas jurídicos, de interés, de sociedad, civismo, etcétera, ya es cuando volteamos a ver los perfiles y decimos, pues es que no sabe, es que no conoce, es que le falta, es que etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Yo quería preguntarte dos cosas. La primera, en caso de que una familia esté en una circunstancia así, en donde sospeche o donde ya se dé cuenta, ¿qué tiene que hacer? Mira, si hay una buena comunicación entre los papás y los hijos, bueno, lo primero es hablarlo, porque ese es el primer gran paso, ¿no? Hay que entender que nosotros como adultos pues podemos comprender muchas cosas, ¿no? Pero el niño, la niña o el adolescente que ha sido violentado es complicadísimo. Entonces volvemos a las causas, ¿no? Si no hay una buena comunicación de inicio, seguramente el asunto se nos va a ir a muchos años. Creo que lo primero que tenemos que generar es volver a lo básico de comunicación asertiva y muy elemental entre padres e hijos. Lo segundo es, si ya tenemos esa, y creerles siempre, ¿no? Yo no creo que nadie invente semejantes cosas. Digo, puede haber casos muy, muy aislados, pero creo que lo primero es creerle a tu hijo, ¿no? Sí, porque uno de los errores que cometemos como papás es minimizarlo. Entonces, sí. Papá, es que no pasa nada ya, o ¿estás seguro? Sí, me explico, o sea, ese es un y gran ese es en error el mejor que de los casos, sí. Porque hay otros casos en donde dice no es cierto, o es el padrastro y entonces la señora lo sobreprotege y rechaza esa declaración o consciente o incluso es cómplice en esos temas, que es lo más complicado. Pensemos en el escenario donde sí hay buena comunicación entre padres e hijos y donde estos papás sí le creen a su hijo. Pues yo lo primero es quien dice, vayan a denunciar. No, yo lo primero que haría es buscar una persona especialista para que le dé una contención y pueda prepararse para la declaración. Y posterior a eso, en la medida de lo posible, elegir un buen abogado para que les ayude en todo el proceso. Dirán, bueno, ¿y para qué sirven las instituciones? Bueno, hay que acercarse a las instituciones, que en este caso sería la Procuraduría de Niñas y Niños, para que les ayuden a hacer este acompañamiento. El problema, bueno, ¿cuál es? Pues que hay con la cantidad de casos, pues ahí a ver qué número te va a tocar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entendiendo qué es lo que hay ahorita, el primer paso es darle confianza a la víctima, porque siempre caemos en la provocación de que córrele y a declarar. ¿Ustedes han ido alguna vez a una agencia del Ministerio Público de donde está la Procuraduría de Niños a que vayan a declarar? Aunque es la ciudad niñez, ya ahorita está tremendo, es un lugar oscuro, lleno de policías investigadores, digo, es parte del trabajo, pero es un lugar hostil. Es agresivo, sí. Sí hay cámaras de GESEL, una ya no sirve, bueno, al menos cuando yo me fui ya no servía, la otra se estaba funcionando, pero no todos declaran ahí. Entonces, a lo mejor inhibimos esa declaración. Ahora, habrá otros casos violentos en donde se rescata a las víctimas en una situación violenta, donde hay evidencias, donde hay que preservar la escena. Bueno, pues eso ya es un trabajo del primer respondiente, pero justo ahí es en donde yo propondría que hubiera áreas especializadas para hacer este acompañamiento. Porque el primer error es, a veces llega el primer respondiente, en algunos casos, y lo primero que hace es agarrar a la niña, limpiarla y ya perdimos toda la evidencia. Adiós con la evidencia. O ya le preguntaron, le repreguntaron y ya cuando va a declarar pues ya se hizo bolas. Y luego de pilón cuando va a declarar con el juez después de 1 o 2 años, pues ya peor se lo olvidó y entonces hay adiós asunto. Entonces creo que lo primero es tener este acompañamiento con un psicólogo especializado. Creo que eso nos está fallando mucho para poder darle confianza a la víctima y que puedan ir a declarar
con la mayor seguridad y dentro de los parámetros de la tranquilidad y el resguardo de la declaración. Porque luego a veces están declarando y está pasando medio mundo por atrás y digo, si uno como adulto te sientes incómodo, ahora un niño y tener que narrar semejantes barbaridades, creo que desde ahí deberíamos de tener un poquito más de humanidad, ¿no? Yo creo que sí nos deben las instituciones y nos debemos como sociedad. Es decir, por ejemplo, en el caso de los diputados, llegan con la buena intención, porque nada más es una intención y luego se vuelve efímera, en el sentido pues de que no se meten a las instituciones, porque yo no conozco a nadie que, por ejemplo, cuando tú fuiste directora, llegó algún diputado y te dijo, ¿cómo funciona esto? Qué bueno que me preguntas, porque tenemos un montón de diputados y diputadas que se asumen pro niñez. ¿Saben cuántos diputados fueron a visitarme? A conocer, porque a visitarme al piso 10, pues claro que a gusto, ¿verdad? Sí, claro, está padrísimo. Pero... Bueno, fueron nada más a visitarme hasta el piso 10 como 2 diputados, hombre y mujer, y a conocer el edificio una diputada. Una que dijo, oye, yo quiero, y ni siquiera era de la comisión. Me dice, oye, yo quiero conocer el edificio, a ver de qué se trata. Muy pocas personas fueron a conocer y se quedaban sorprendidos de todas las herramientas, porque en esa época, cuando yo estuve, regresamos la Oficina de Registro Civil, en colaboración con otras instancias judiciales, se instaló el primer juzgado familiar especializado. Fue un trabajo de gobierno del estado, no me lo voy a apropiar, pero hubo trabajo de campo de varios. De hecho, teníamos el mejor modelo de atención del país. Pero les dije, oigan, tenemos estas herramientas, pero pues necesitamos más equipo. Y fue una diputada a conocer y le encantó el proyecto. Y dice, oye, pues hay que ir a otros estados para ver. Le dije, no, ¿qué crees? Todos los estados de la zona occidente están viniendo a capacitarse con nosotros. Digo, no capacitarse, a intercambiar buenas prácticas. Entonces, la respuesta es una. Y a visitarme allá al piso 10 eran como 3, 4, no Dios más. Mío. Para que entendamos, en el Congreso del Estado y a nivel federal se tienen comisiones. Las comisiones se dividen por materias y en esas materias se discuten los asuntos urgentes, como en este caso especialmente para niñas, niños y adolescentes. Si las comisiones estatales no toman en cuenta a las instituciones y no le preguntan a los directivos cuáles son las necesidades, no se pueden crear las leyes adecuadas para poder hacer el manejo. ¿Y qué sucede? Cuando llegan a Poder Judicial, con los jueces y magistrados, tenemos incongruencias porque el juez y el magistrado administran lo que los legisladores se imaginan que debería ser lo ideal en una ley. Entonces, desde ahí es desde donde nos perdemos, porque las instancias se quedan sin las herramientas para poder ejercer este tipo de cuestiones, que son urgentes en la sociedad. Claro, y caemos en las tan famosas y mal llamadas lagunas jurídicas, es decir, en donde no se sabe qué hacer, porque no existen las leyes necesarias para la protección, garantía, etcétera. Sí, y luego cae el discurso de que no, se le dan a la infancia tantos miles de millones de pesos. Sí, pero van etiquetados para educación, para salud, para deporte, sí, con un enfoque de infancia. Pero esos recursos no le llegan a la Procuraduría, son operados por las secretarías o por las direcciones. A la Procuraduría específicamente le llega un presupuesto, el que sea, para su ejercicio. El resto lo manejan las diferentes áreas. Entonces, si tú haces una sumatoria, dices, no, pues, ¿qué dineral? Sí, el dineral, pero va para otras cosas. No va para la protección de la infancia. Entonces, ya lo dijo la UNICEF México en el análisis que hizo y que se acaba de publicar hace un par de meses, que ellos sugieren justamente este fortalecimiento, llámese autonomía más claramente, y para la mejora en la operación, ¿saben qué porcentaje piden de incremento? Alrededor de 140% de incremento presupuestal para una correcta operación. ¿Qué significa? Si ya lo dijo el organismo especializado internacional, que hay que subirle a los recursos y a otras cuestiones importantes,
pues que es urgente, ya Claro. pasaron 10 años, necesitamos, insisto, subir al segundo piso, al segundo nivel, para que esto pueda tener un resultado óptimo. De lo contrario, vamos a seguir simulando. Y por más esfuerzo que haya, bueno, pues siempre vamos a quedar como a la mitad del camino, ¿no? Entonces, esta información, estos números que les estoy compartiendo son emanados de cifras oficiales y de organismos internacionales que nos compartieron esta información. Y en la conferencia nacional ya hubo otros datos donde Jalisco no quedamos muy bien parados, ¿eh? Y es que eso es lo malo, o sea, lo malo es que volvemos al punto en donde a qué estado, a qué gobierno le gusta hablar de sus negativos. Y mucho menos de temas de niñez. O sea, todo el mundo sale presumiendo que la percepción de la seguridad ha aumentado. Pero estamos hablando de percepción, ¿realmente? Mira, no te vayas lejos. La presidenta sale todas las mañanas a decir que los mexicanos somos inmensamente felices. Entonces, si somos tan felices, ¿por qué tenemos cifras tan altas de violencia en la infancia? Claro, claro. Y es una pregunta directa a la presidencia y no es en un afán partidista, no es en un afán de colores, pero estamos hablando de esa pequeña sociedad que se va a ir desarrollando, asimilando unos niveles de violencia inaceptables. Porque hoy estamos acostumbrados, lo comentábamos en otro episodio, de que alguien está cometiendo un delito y lo primero que haces es grabar y subirlo a redes sociales. Eso es brutal. Porque entonces estamos asimilando la violencia desde un punto de vista de decir, ay, sí, otro muerto. No, a ver, no es otro muerto, es un ser humano, es una persona. Están matando a madres y a hijos en la calle por cualquier cosa. Se los llevan como garantía. Y no les damos las herramientas necesarias a las instancias para que nos ayuden a frenar esa parte. Es que es un atropello. Sí, existen muchos casos. Hoy escuchaba en la mañana un adolescente de 16 años que lo rescataron de la central porque se iba a una vacante de 30,000 pesos como albañil. Entonces, ¿dónde está el Estado para garantizar esta igualdad de oportunidades, etcétera, el acceso al trabajo y demás? En tema de prevención, Neuri, también se me venía a la mente una nota que yo decía, ¿cómo puede ser posible? Un niño que se sube a un camión, a un transporte público en Tlaquepaque y tenía, si no mal recuerdo, 8 o 10 años, y ya cuando el camión llega a su base se da cuenta que está el niño y dice, ah, caramba, ¿y en qué momento se subió? Y pues la policía llega, lo baja y empieza a hacer la investigación y pues sí, el niño se subió en Tlaquepaque, pues ya los papás llegan allá, pero ¿dónde está la atención de los papás al niño? ¿Me explico? O sea, y el niño tenía 8 o 10 años, o sea, no estás hablando de un niño ya o un adolescente, preadolescente de 15, 16, que ya hasta cierto punto es un poco autónomo, pero un niño de 8 años subiéndose al camión, o sea, ¿dónde están los papás? Volvemos al punto. El tema de la prevención es importante. ¿Cómo podemos prevenir? Yo sé que es muy complicado, que es un tema que incluso hasta valdrá la pena en otro episodio, pero ¿cómo podemos prevenir todo este tema? Mira, como te comentaba, yo creo que la información es poder y espacios como este que dan la oportunidad de compartir información, creo que son importantes para decirle a todas las personas el ABC de cómo funciona un delito, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Creo que estos espacios de información son fundamentales para acercarle a la población qué debe de hacer y a dónde deben de acudir. Yo me preguntaría, bueno, cualquier persona sabe a dónde ir, saben los domicilios, saben cómo se llama el área específica para pedir algún servicio. Creo que aquí lo importante es darle información a las personas y necesitamos diagramas de flujo muy sencillos que deberían de estar generando los gobiernos municipales, que son los primeros respondientes, Exacto. para acercarse a su población, porque no es lo mismo el problema de Tonalá que de Vallarta, que de Lagos de Moreno, de Ciudad Guzmán, por ejemplo. Entonces, cada municipio debiera generar información muy sencilla, que no les cuesta mucho, porque ya no tienes que imprimir, pues lo subes a las redes, que son encantadoras, y ahí les puedes informar qué hacer y a dónde ir en determinados casos. Esas informaciones tan sencillas debieran de estar generando los ayuntamientos. Así como generamos
un mundo de información de que les fue muy bien en sus informes, que les fue re bien, que nos preguntan a los ciudadanos, pues así mismo deberían de hacer estas cápsulas informativas para que los ciudadanos puedan acceder a servicios de seguridad cuando necesiten hacerlo. Toda la gente sabe que el 911 es para determinados asuntos y se quejan, es que no vienen rápido, es que hay miles de casos, lamentablemente, pero es una buena herramienta. En Zapopan la policía de proximidad es muy eficiente, entonces creo que tendríamos que decirle a la ciudadanía, número 1, qué tienes que hacer, a dónde tienes que hablar y qué es lo que no debes de hacer, ¿no? Entonces, temas de prevención es informarles, creerles a los hijos en caso de que hubiera alguna situación de violencia y tener a la mano lo que siempre nos han dicho los números de emergencia. Y de emergencia no es porque ya sucedió, es porque ante la mínima sospecha debes de saber a quién le tienes que hablar y para qué le tienes que hablar. No esperar a que ocurra el suceso. Ante los menores indicadores de comportamiento del niño o de la niña, si deja de comer, si está retraído, si su rendimiento escolar empieza a bajar, si se empieza a aislar, son algunos indicadores que nos pueden dar luz en donde algo puede estar sucediendo. Debemos de tener mucha comunicación. A mí me preocupa mucho el tema de las redes, que el celular es una herramienta muy poderosa, pero también es algo muy peligroso porque son distractores. En un segundo te roban a tu hijo y las mamás y los papás metidos en redes, ocupándose de lo superficial y no preocupándose por la convivencia con sus hijos. Entonces, también hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, el Estado tiene una gran responsabilidad en temas de prevención, pero también la ciudadanía tiene que asumir su rol de responsabilidad y de educación para sus hijos, porque si queremos que el gobierno haga todo, no, también hay que hacer un análisis de qué parte no estamos haciendo nosotros. Claro. Y es final de cuentas, está la educación, está la escuela, está estas instituciones educativas, llámense públicas, privadas, pero es un complemento de la institución familiar. O sea, al final de cuentas los valores, el respeto, toda esta esencia de un ser humano o lo ideal que tendría que iniciar un menor de edad, pues nos corresponde a nosotros como papás, ¿no? O sea, sí, ese es un tema de corresponsabilidad, de que también los ciudadanos tenemos que hacer nuestra labor, pero sí el gobierno necesitamos exigirle más, porque sí, está muy padre que tengamos parques y jardines, vuelvo a insistir, y luminarias, pero no solamente es eso. Yo los reto a que vayan y le pregunten, no voy a dar nombres, a los titulares de algunos ayuntamientos que trabajan en temas afines a la infancia, no tienen ni idea de cuáles son las cifras espeluznantes en temas de abuso sexual infantil. Y eso es gravísimo y nos quedan a deber. En el sistema educativo tampoco hay áreas, y eso lo sé porque lo experimenté. Entonces, sí tenemos parques, pero no tenemos áreas especializadas. Entonces, ¿de qué me sirven los parques si mi niño ya fue violentado? Pues claro que no me interesa ir a un parque a pasear a mi hijo. Lo que quiero es una atención. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos que son incautados por el crimen organizado, que por alguna razón se recuperan? Claro que no los podemos regresar a su casa. Necesitamos lugares especializados, primero de protección y también para que pasen una estancia de contención, para en su momento que puedan regresar a la sociedad. Porque si lo único que hacemos es darle la vuelta, creo que estamos generando más caos. Y como no hay conocimiento sobre esto, porque quien toma las decisiones no saben y no le informan, pues... ni le interesa. Aparte. Digo, a ver, amor es presupuesto, ¿verdad? Uh-huh. Vayan, analicen las cifras de presupuestos de niñas y niños y con eso nos vamos a dar cuenta si realmente nos interesa o no. Comentabas que Guanajuato y Colima son... y Coahuila. Son los estados que tienen procuradurías autónomas. Y aparte de tener una procuraduría autónoma, ¿en qué otras acciones se destacan o se distinguen? Bueno, lo primero es que tienen manos libres para el ejercicio presupuestal. Obviamente las procuradoras son personas responsables y preparadas. Número 1. Número 2, en caso de Guanajuato, pues tiene su policía de proximidad. Ella se coordina directamente con las fiscalías,
obligadamente el estado de Guanajuato implementó en todos los municipios procuradurías municipales, y obligadamente el municipio debe de etiquetar un presupuesto municipal para robustecer a estos municipios, a este grupo de personas que van a atender a su población municipal, porque son los primeros respondientes. Sí, es un estado más chico, pero de todas maneras la infancia sí cuenta, aunque no voten, aunque no sean un tema de más que cada 3 y 6 años en las campañas, pues eso sí vende muy bien. Entonces, por ejemplo, la Procuraduría de Guanajuato, insisto, es la mejor armada, la que tiene más capacidad, la que tiene más elementos humanos que le ayudan a hacer su trabajo el día a día. Colima tiene otro modelo y bueno, es un estado más pequeño, y ahí el modelo está avanzando, ¿no? Y creo que lo están haciendo bien. Coahuila fue el primer estado de la República que implementó esta autonomía, y bueno, todavía no tiene toda la fortaleza de Guanajuato, pero creo que están haciendo un trabajo muy interesante. Claro, ¿no? Y Jalisco, en proporción, por ser un estado más grande, pues Debiera ponerse las pilas, pero en su momento yo lo propuse, y bueno, la resistencia contraria a la autonomía, al fortalecimiento, fue determinante. Y creo que hay que seguir insistiendo. Desde cualquier trinchera, el fortalecer una institución de infancia ayuda mucho. No, claro, y a lo mejor, y es que es ahí donde pongo yo otra vez el dedo en la llaga. O sea, ¿a qué estado o municipio le gustará admitir que tiene realmente un problema en tema de atención a la infancia? Ahora, Jalisco se empezó a sacar protocolos para la protección de las mujeres, que el código morado, el código violeta, sacó también la policía estatal para este tema, sacó los accesos, el Instituto de la Mujer, que ya desapareció, fortaleció puntos seguros, que donde incluso esta iniciativa privada participaba en esto, es decir, que si alguna mujer se sentía violentada, pues ahí. Pero realmente en temas de infancia, ¿tenemos que llegar a este nivel? ¿O ya superamos este nivel comparado con feminicidios y violencia contra la mujer? Sin temor a equivocarme, yo creo que ya lo rebasamos, pero de calle, porque las mujeres adultas podemos o tendríamos más posibilidades de discernimiento, de tomar decisiones. Un niño no. Un niño lo tenemos suprimido, si es violentado. Entonces, vuelvo a lo mismo, la cifra negra es espeluznante. Claro. Se hablaba en la conferencia que alrededor del 90% de casos no son conocidos. Entonces, 90%. Estos indicadores, a ver, ¿por qué surgen estos institutos o estas áreas especializadas o estas secretarías de la mujer? Pues por el gran número y la gran demanda de casos. Por eso el gobierno, el que sea, pues tuvo que voltear para implementar estas instituciones y estas herramientas de apoyo, de protección, de prevención, de generar políticas públicas, de etiquetar un recurso. Lo mismo tiene que suceder con la infancia y la adolescencia. Ahí está la Procuraduría, sí. Pero ¿cómo es posible que solamente 3 estados del país tengan una Procuraduría autónoma? Eso nos habla que todavía no se le da la suficiente importancia al tema, cuando nos está gritando que urgen reformas para fortalecer a las procuradurías. Mira, y te pongo un ejemplo. Cuando hay voluntad se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto. El estado de Hidalgo, a pesar de que no es autónomo, acaba de anunciar hace unos días que en todos los municipios estas delegaciones de la Procuraduría pues ya son obligatorias para que sean estos primeros respondientes, y obviamente hay un fortalecimiento humano y económico. E Hidalgo es un estado pequeño, pero cuando quieres hacer las cosas, claro que se puede. Entonces, todos los estados han sido muy ingeniosos y han ido adaptando sus modelos de atención de acuerdo a las necesidades y obviamente a quien toma las decisiones, pero han ido generando propuestas interesantes. Yo no digo que Jalisco no, pues apenas van a cumplir su primer año de ejercicio. Pero a un año ya debiéramos tener estadística, algo más concreto, y tristemente Jalisco tiene los primeros lugares, por ejemplo, en donde los niños pasan el mayor tiempo en centros de asistencia social.
Y eso Ok. creo que es una asignatura pendiente, Claro. porque estamos hablando de un sistema de protección que está fallando. Está fallando la Procuraduría, está fallando la Fiscalía, están fallando varias instituciones. No es un tema de culpas, es un tema de cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cómo podemos mejorar el sistema de protección, ¿no? Entonces, bueno, son cifras oficiales, ahí están, no lo digo yo. Yo, la verdad, hasta hace 15 días yo desconocía esa cifra y son datos duros que nos da el Sistema DIF nacional en un análisis de todos los CAS del país. CAS es Centro de Asistencia Social. Miren, ya para concluir, hay 2 puntos que ya nada más quiero yo dejar sobre la mesa y realmente difuminar las dudas. ¿El turismo sexual qué es? El turismo sexual es personas extranjeras a Jalisco, vienen, que radican en los municipios de Guadalajara, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Chapala, y pagan por tener encuentros con menores de edad. ¿Sí me explico? O sea, a ese nivel de mal estamos en la sociedad. Y realmente me frustra que exista ya un término para esta actividad y que se le domine turismo sexual. O sea, es increíble. 2, la eficiencia de un diputado o de una diputada se mide con base a las iniciativas que propuesta en el Congreso del Estado. Yo aquí pongo la pregunta sobre la mesa. Diputadas y diputados de Jalisco, ¿qué tan eficientes son para el trabajo al cual se les eligió? Por medio de votación popular, ya sea los que fueron por votación popular o los plurinominales que se les denominan, ¿no? Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad nosotros como partícipes, como adultos, como garantes de la protección de las niñas y de los niños, como bien lo decía Eurídice, no solamente delegar la responsabilidad a las instituciones, al gobierno, a las procuradurías. Nosotros desde nuestra casa empecemos con respetar esto que tanto les menciono y que tanto énfasis quiero hacer, que es la inocencia de un niño. Es decir, en una frase muy corta, muy sintetizada, que crea en Santa Claus hasta que él quiera. Esa es la inocencia. ¿Sí me explico? Ese es el derecho a ser un infante. Así es. Y también, Carlos, el tema, y no te ofendas, adolescente, por favor, por lo que te voy a decir, pero si la presidencia en cualquier color no tiene conciencia de la problemática social que tenemos con niñas, niños y adolescentes, ¿por qué les da dinero y los saca a la calle a exponerlos? Porque lo primero que tenemos que hacer como autoridad es conocer qué es lo que está pasando en casa para saber qué es lo que puedo permitir y lo que no puedo permitir. Porque entonces ahora te encuentras muchos adolescentes que dicen, ¿para qué estudio? ¿Me van a depositar igual? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué trato bien a mis maestros? Es un rompimiento social y es una desconexión la que tenemos porque como instancias no queremos ser responsables. Queremos ser el rockstar, pero no queremos ser el que lleve la batuta de a veces decir que no. Y se vale, señor gobernador, y se vale, señora presidenta o señora gobernadora. Se vale decir que no por el bien común. Se vale decir que no por construir sociedades sanas, por no tener que prevenir, por poder educar y decir, oye, puede llegar a pasar esto. Vamos tratando de tener un protocolo de prevención, pero no seamos apagafuegos. Démosle dientes a lo que sí se necesita. No busquemos sacar el presupuesto para entonces tener estas campañas sociales de entregar dinero y no enterarnos qué sucede con ese dinero, porque por eso estamos hasta acá de narcotraficantes y de buchonas, porque ahora hay una encuesta que dice que quieren ser las niñas cuando sean grandes y pues todas quieren ser buchonas. En algunos casos, por favor no te ofendas, esto es para sumar. Y en otros casos, pues es muy llamativo ser narcotraficante, por las camionetas, por los lujos, por las fotos, por una serie de cosas que son efímeras porque duran 5 minutos en tu vida y tu vida debe de durar años. Eso es lo que tenemos que valorar, Carlos. Tenemos que pelear por este tipo de cuestiones que son tan valiosas. Es lo correcto. Eury, muchas gracias por estar aquí. Regálanos tus redes. ¿Cómo te encuentran en tus redes? Que comentas que ahí mencionas y pues compartes todo este conocimiento e información. O si podemos socializar alguna información, claro, con todo gusto. cómo lo impulsamos, qué tenemos que hacer para sumar.
Miren, yo creo otra vez estos espacios son fundamentales para informar, difundir, compartir y pues creo que ahorita yo le cedería la batuta al análisis de qué están haciendo las diputadas y los diputados. Ok. Eso es fundamental. Yo creo que es fundamental que compartan ustedes que pueden hacer esto. Otra vez, conoce a tu diputada y a tu diputado. Exígele. Y además, ahí te van todas las iniciativas que presentó la legislatura pasada, porque algunas se están repitiendo, cuáles ha presentado ahora y cuáles realmente funcionan. Y ahora, ¿tú sabes cuál es tu diputado? Seguramente algunas y algunos van a querer brincarle a otro escaño, no sé. Bueno, pues hay que ver qué están haciendo. Y también a nivel federal y también los senadores, que son bien poquitos. Entonces, creo que el gran reto para nosotros ahora es informémonos, porque viene el Mundial y el Mundial nos va a comer todo el año. Sí, Y van a pasar en en mil cosas. Y aparte, otra cosa, todo el recurso se está yendo al tema del Mundial. Ajá. Y ya que pasa el Mundial, y quién sabe quién vaya a ganar, seguramente México no, lamentablemente, pues ya nos vamos a dar cuenta que ya tenemos encima 3 eventos importantes. La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que nos va a pedir espacios para juicios de oralidad que no tenemos, ojo. Cambio del Poder Judicial local, vamos a tener jueces sí. nuevos y elecciones intermedias. ¿Realmente como sociedad estamos preparadas para todo esto? No. Entonces ese es el reto, informémonos y sí presionemos con rigor, pero con elementos al Congreso, que hagan su chamba. Porque a mí me han quedado a deber y yo sí sé quiénes han sido mis diputados desde hace 20 años. No hay uno o una sola que se haya comprometido con lo que cumplió en campaña. Pues qué buen dato. Me voy a comprometer a hacer un informe para el siguiente podcast de la eficiencia. Vamos al Congreso. De la eficiencia claro. de nuestros honorables diputados y diputadas. Yo Sí, les valdría sentiría, pero pues no. muchísimo la pena. Sí, es que, o sea, no es en afán de molestar, es No, en un no, no. afán de conocer y de saber si realmente lo que urge en la sociedad importa, porque lo mismo pasa con las madres buscadoras. Las madres buscadoras dicen, yo tengo esta necesidad, y vienen los legisladores y dicen, no, mira, tu necesidad es así. Y no hay un cruce real. Es lo mismo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes. Sí, Carlos, hagámoslo. Órale, va. Vamos al Congreso. Perfecto, pues Eury, de nuevo muchas gracias. Gracias a ustedes. Por estar Mucho aquí, gusto, insisto, muchas gracias. utiliza esta plataforma las veces que necesites. Me gustaría mucho abordar sobre la salud mental, prevención ya un poco más enfocada en temas de actividades sobre niñas, niños y adolescentes. Si tú o bien tienes a alguien que nos puedas recomendar para que hable sobre ese tema, totalmente invitados y abiertas las puertas. La Muchas norma gracias. 035, que está súper abandonada. El burnout. Exacto. O sea, todo ese tipo de cosas que finalmente pueden ser generadores de violencia, ¿no? Yo como papá llego súper estresado, el niño jugando y ¡zas!, ¿no? O sea, llega un momento Descargo en mi que furia sí, con el chamaco. como ese tipo de cuestiones sociales que las vemos muy mínimas, pero que se reflejan mucho en la calle, en lo que hoy vivimos. No, sí, tienes razón, porque incluso hasta uno como adulto, todas estas circunstancias de falta de economía, de que ya se me las deudas, de que el horario, de que mi jefe, etcétera, pues vas y lo descargas en la casa, ¿no? Entonces también, insisto, hay que, como bien lo dice Ale, preocuparnos de manera integral por todos. Muchas gracias, amigas y amigos de Gracias. Revisión de Rutina. Este fue el episodio número 8. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Ale. A ti, Carlos, muchas gracias. Eury, Gracias. tu espacio, tu casa, por favor. Muchas gracias. Gracias a los dos, y a todos. Bye bye. Bye.